Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar el aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Vamos a ver las características, qué tipo de método es, los beneficios y cómo realizar o aplicarlo en el aula. ¿Sí? Bien, primero, ¿qué tenemos que saber? Que el aprendizaje basado en problemas es como una base de los ABP. O sea, si desarrollo un ABP, ese proyecto puede ser una situación problema. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo dentro del ABP es un aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Es un método de enseñanza que se enmarca en la teoría sociohistórica de Vygotsky. ¿Por qué? Porque es socioconstructivista. ¿Por qué es socioconstructivista? Porque es un método que se trabaja en forma grupal, ¿sí? Varios alumnos, y consiste en trabajos con problemas cotidianos o de la vida real, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? Podemos decirle a los chicos que busquen en diarios algo que les llame la atención. Puede ser, por ejemplo, la contaminación o, por ejemplo, la contaminación en un río, la contaminación de la tierra o de los cultivos, etc. ¿Cuáles son las características de este tipo de método de enseñanza? Son las siguientes. Motivar a los alumnos. Partiendo de un interés que ellos tengan, algo que les llame la atención. Incorporar objetivos. O sea, propuestas para poder solucionar ese problema o acciones. Trabajar desde los conocimientos previos. Desde lo que los alumnos saben para aplicar. Problemas abiertos y atractivos. Por ejemplo, empiezo mi proyecto, ¿sí? O mi aprendizaje basado en problemas sobre la contaminación. Es demasiado abierto el problema, entonces luego puedo especificar la contaminación en los ríos, ¿sí? O la contaminación en la escuela, ¿sí? Bien, otra de las características, estos problemas pueden buscarse en las siguientes fuentes. Internet, libros, en la radio, en la TV o televisión, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver los beneficios que otorga trabajar en el aula de esta forma. Y aprovecho para mandarle un cariño muy grande a los suscriptores de México. Muchas gracias por sus comentarios. Bien, ¿cuáles son los beneficios? Desarrolla diferentes capacidades y habilidades. Recuerden que las habilidades tienen un video que explica perfectamente qué son las habilidades, cómo desarrollarlas y la diferencia que tiene con las capacidades y las competencias. Habilidades como el pensamiento crítico, muy importante. Otra de las habilidades, la resolución de problemas. La comunicación entre pares y docentes, el trabajo grupal. Y en el trabajo grupal se desarrolla la habilidad interpersonal, ¿sí? El estar, el saber estar y también el saber hacer.
Bien, el análisis de material o de información, ¿sí? Depende de qué se trate ese ABP, porque también se le llama ABP como el aprendizaje basado en proyectos. Bien, ahora vamos a ver los pasos para generar un ABP, ¿sí? Si me dan un segundo, ¿cómo van a realizar o cómo pueden aplicarlo? 3 pasos muy sencillos y de ahí a la hora de transponerlo, ¿sí? Transposición didáctica, tienen que adaptarlo según la edad de los alumnos, ¿sí? O capacidades. Y los pasos son los siguientes. 1. Dentro de cada paso les di 3 ítems para seguir. Plantear el problema. Este problema debe ser claro y tienen que tener sentido para los alumnos. Debe motivarlos. Segundo paso, dentro del primer paso, reunir información o material sobre el problema y analizar o reflexionar sobre qué sabemos sobre este problema. Segundo paso, también 3 ítems. Explorar, o sea, seguir investigando. ¿Sobre qué? Investigar contenidos que se relacionen con el problema y con las posibles soluciones. Investigar esas soluciones, si son posibles, si no, si poseemos los recursos, y formular hipótesis. Y esto va a dar un espacio muy interesante en el aula, que es la discusión o el debate sobre las formas de resolución o diferentes hipótesis. Y por último, resolver el problema. Y dentro de resolver el problema, importantísimo, tenemos 2 ítems. Presentar y justificar la solución o posibles soluciones, ¿sí?, que hemos elegido. Y otro ítem que es muy importante que los alumnos logren hacerlo, y la docente por su parte tiene que analizar cómo se trabajó en base a los problemas. Es la revisación del trabajo realizado. O sea, la autoevaluación. Bien, espero que les haya gustado. Recuerden partir siempre para aplicar cualquier tipo de método de enseñanza, primero de un diagnóstico para saber qué conocimientos previos tienen nuestros alumnos. Espero que les sirva. Si te sirvió, suscríbete y regálame un me gusta. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Gracias.